Si en problemas te encuentras y no pares de llorar, si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas no se enjugarán. Y al final verás tu sueño realidad. Si la tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios se enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios se enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel. Sé fiel. Una feliz tarde para todos, todas. Dios las bendiga. Vamos a orar para iniciar el estudio del camino a Cristo, continuar. Les invito a orar. Padre, alabado sea tu santo nombre. Ante ti, Señor, nos presentamos. Aquí en La Verdad os hará libres, porque el Espíritu nos ha traído, nos ha reunido, ha puesto en nuestro corazón el deseo de conectarnos. Bueno, es tu grupo y nos presentamos delante de ti pidiéndote, por favor, según tus inmensas misericordias, que nos concedas el Espíritu Santo para abrir tu palabra inspirada, poder aprender, poder, bueno, deleitarnos con gozo y nutrir el Espíritu, para que el Espíritu se vaya renovando según tu voluntad, Padre, que por medio de tu Hijo Jesucristo seamos instruidos, corregidos, animados por el poder del Espíritu Santo, convenciéndonos de nuestro pecado. Y Señor Jesucristo, bendice a cada uno de los presentes, te lo ruego, con las palabras de vida que tienes, que alistes nuestro corazón, que si hay alguna influencia del enemigo rondando nuestro hogar, nuestro cuarto, la sala donde estemos, esa presencia maligna sea arrojada fuera. Lo pedimos por medio del poder del Espíritu Santo para que inunde el lugar donde estamos con un ambiente de paz, de luz espiritual,
y de dulce amor. Gracias, Padre, y que tu bendición nos sea concedida, por favor, que a tus hijos lo pedimos en el nombre de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Bien, Amén. bien. Bien, estamos en el capítulo 11 del Camino a Cristo. Lo tenía listo. Ya. Vamos a retomar. ¿Puede el hombre comunicarse con Dios? Claro que sí, ya lo hemos visto. Y algunos de nosotros lo estamos viviendo. Acá donde quedamos. Bueno, vamos a... si me permiten leer este primer párrafo, ya es lo último de este capítulo. Y bueno, prestemos atención, vamos y como siempre, a comentar, a meditar. Antiguamente, el Señor ordenó a Israel para cuando se congregara a fin de rendirle culto. Les dijo, comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os regocijaréis vosotros y vuestras familias en toda empresa de vuestra mano, en que os habrá bendecido Jehová vuestro Dios. Lo que se hace para gloria de Dios debe hacerse con alegría, con cánticos de alabanza y acción de gracias, no con tristeza y semblante adusto. Adusto es malhumorado. Sí. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pasa si yo estoy triste? Porque acá dice que sí, que lo que se hace para gloria de Dios debe hacerse con alegría, con cánticos de alabanza y acción de gracias, no con tristeza y semblante malhumorado o adusto. ¿Qué pasaría si yo, pues sí, no todos los días, pues yo puedo estar así, hay momentos difíciles, ¿no? Estar triste. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? Pues que yo puedo estar triste, pero eso es otra cosa diferente al servirle a Dios. No debo servirle con esas condiciones. Ok, Pienso que uno debería ir a Cristo, ¿m? Por ejemplo, en estos momentos. En estos momentos pedimos que el Señor nos diera como de ese espíritu, ¿sí? Alegre, o sea, deleitándonos en este estudio. Eh, el Señor lo pone a uno por encima de cualquier situación, ¿sí? Si uno va y doblega esa servicio y le dice, Señor, mira, estoy triste por esto y esto y esto, pero en tu nombre, ponme por encima, quítame toda esta tristeza o ansiedad o bueno, tantas actitudes que pueden pasar en el ser humano. Inmediatamente Él le quita eso. Entonces, qué bonito, mira, porque ahí dice, el Señor ordenó a Israel, ordenó. ¿M? Y así con muchas cosas, mucha palabra de Dios que hay para uno ponerla en práctica. ok. ¿Alguna otra opinión, comentario? Bien, y voy a leer este que sigue con el que es hablando de lo mismo. Y seguimos comentando. Dice lo siguiente. Nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso. Su servicio no debe mirarse como una cosa que entristece, como un ejercicio que desagrada. Debe ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. Dios no quiere que sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación tan grande, obren como si Él fuera un amo duro y exigente. Él es nuestro mejor amigo y cuando le adoramos quiere estar con nosotros para bendecirnos y confortarnos, llenando nuestro corazón de alegría y amor. El Señor quiere que sus hijos hallen consuelo en servirle y más placer que fatiga en su obra. Él quiere que quienes vengan a adorarle se lleven pensamientos preciosos acerca de su amor y cuidado.
a fin de que estén alentados en toda ocasión de la vida y tengan gracia para obrar honrada y fielmente en todo. Bueno, ¿qué pensamiento les viene? ¿Qué desean subrayar? ¿Qué desean destacar? Les invito a participar. Está hablando de lo mismo, ¿no? Aquí está ampliando un poco más. Es que yo pienso una cosa, o sea, hay derecho de uno estar triste, es normal, porque por eso él dice enjugará toda lágrima a la final, porque la vida en la que estamos es dura, es difícil, pero en medio de eso no podemos dejar que esas emociones, esos sentimientos nos controlen. Por eso es que hay que ir a Jesús. Pero en ningún momento acá está diciendo de que no podamos estar tristes, de que hay momentos donde hemos sido atacados fuertemente y a veces suele suceder, nuestro ánimo ha bajado. Pero eso no es lo que quiere decir en este escrito. Es que en medio de esa dificultad no hay que dejar que los sentimientos, nuestras emociones nos controlen. Para eso es ir a Jesús, ir al Señor, Él es el que nos consuela. Como dice la palabra, Él hiere y Él sana. Amén, así es. Y miren que además al participar en su servicio, en su culto, en su obra, según sea el caso, pues eso nos ayuda también. Dice acá que para bendecirnos y confortarnos y llenando nuestro corazón de alegría y amor, precisamente. Entonces, digamos que, claro, como dice hermana Elcira, no debemos dejar que los sentimientos nos dominen, entonces, porque eso es lo que quiere el enemigo, que usted ya, no, yo que voy a ir a culto, no, yo que voy a hacer esa obra, no, no, Él te da el Espíritu, vamos a Jesús, le pedimos ayuda y en la misma obra nos va a dar estas bendiciones, mire, bendecirnos y confortarnos, llenando nuestro corazón de alegría y amor. Ese es el servicio del Señor. Y bueno, a veces dice acá que no debemos obrar como si Dios fuera un amo duro y exigente, ¿no? También me llama la atención. ¿Qué proyectamos ante el mundo y ante los ángeles del universo cuando le servimos a Dios? ¿Qué estamos proyectando, no? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Por qué estamos en esa obra? ¿Por qué servimos a Dios? Todo eso debemos preguntarnos. ¿Qué hay en nuestro corazón que nos impulsa a servir a Dios? ¿Lo hacemos de corazón o hay otros motivos? Pero es que vea, Tommy, a veces hay ejemplos en nuestra vida tan sencillas que nosotros tomamos a Dios que es duro y exigente sin hablarlo. Cuando Dios demanda algo de nosotros que abandonemos, que es para nuestro bien, uno dice, no, no, yo no lo hago, yo no puedo, yo hasta aquí llego. ¿Y qué le estoy diciendo a Dios? No, usted es muy exigente. O sea, yo no puedo hacer eso. Y en ese momento, ¿qué estoy haciendo yo? Pataleta. Y entonces considero a Dios que es un qué? Es un amo duro y exigente. Pero cuando el demonio me habla a mí y pide cosas que mi orgullo o el yo lo puedo hacer, ahí sí no me parece ni duro ni exigente. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi misma vida? A veces hay cosas que hay que dejar un momento mientras uno se recupera de salud, mientras Dios está haciendo algo de una limpieza, hay que hacerlo. Humildes, pero nosotros no nos gusta someternos. Nosotros somos rebeldes. Nosotros consideramos en ese mismo momento que el Señor nos está exigiendo mucho. En lugar de decir, oiga, yo me someto, sé que con esto puedo vindicar el nombre del Padre, sé que he transgredido la ley, sé que estoy comiendo, tengo malos hábitos y yo sí quiero. El problema es que con esa actitud le estoy diciendo a Dios, no quiero y hasta aquí no se meta, yo lo hago a mi manera y cuando yo quiera, volveré otra vez, lo buscaré y quizás ahí sí esté dispuesto. Tampoco le estoy sirviendo Y, con alegría.
tampoco le estoy sirviendo con amor. Entonces, a veces solo dejamos como algo triste, no, a veces tenemos actitudes que Dios no nos va a obligar, no quiere decir que Dios no nos ame, Dios no nos vaya a acompañar. Pero muchas veces nosotros decimos, ay, queremos ser 144.000, queremos llegar a la final. Pero cuando vienen cosas tan pequeñas así, nosotros no dejamos que el Señor trabaje, el Señor hasta ahí llega y tú te quedas estancado ahí, hasta nueva orden de quién, de que yo le dé permiso a Dios, que Dios pueda trabajar en mi vida. Y agregándole un poquito a eso, el Señor nos describe como casa rebelde. En Ezequiel encontré, Ezequiel 26 o 28, encontré donde el Señor le decía a Ezequiel, hijo de hombre, diles, así dice Jehová, casa rebelde son. Y muchas veces cuando se presentan esas vicisitudes me he dado cuenta de varios casos que conozco, que en lugar de uno ir postrado de rodillas y decirle al Señor que le perdone, que le quite esa rebelión, las personas encuentran regocijo o descanso en irse hacia el mundo, ¿sí? A buscar cosas del mundo para que les quite esa tristeza, ese desánimo. Y no, la verdad eso no da paz, eso no da consuelo, pero pues todo eso lo pone el enemigo para que uno se distraiga y deje de ir a la fuente, ¿sí? Toda vicisitud que se nos presente, pienso que uno debería llevarlo a la fuente. Así fue el caso de Jacob. Jacob cuando le trabajó a Labán, y esa es una historia muy hermosa, por eso todas estas experiencias de esos profetas, patriarcas nos enseñan lo bonito de uno escudriñar la palabra de Dios, ¿sí? Sacar tiempo para aprender de ellos. Y entonces Labán era muy egoísta, entonces Jacob dice que Jacob recordó esa promesa que el Señor le hizo en Betel, de que el Señor lo iba a bendecir. Y entonces él, en esa tristeza en la que se encontraba porque su suegro era un egoísta y pues le hurtaba, ¿sí? No le daba, 2 veces le cambió el salario. Entonces dice que él expuso su caso a Dios y el Señor, por medio de un sueño, le dijo, vete a tu casa y a tu parentela, que yo estaré contigo. Entonces, todo eso fortalece, ¿sí? Nos fortalece y ayuda a que haya más fe, a que la fe se aumente, que a pesar de las vicisitudes, si vamos a Dios y les ponemos el caso, Él hará. Esa es una historia muy linda, está en Patriarcas y Profetas. Ok. Bien, quiero rescatar lo que ha dicho la hermana Elcira de la actitud, ¿no? Que aquí dice obrar, pero es que eso va más allá, ¿cierto? ¿Qué actitud estamos presentando ante los ángeles, ante los seres de otros mundos? Es que a veces pensamos que nadie nos está viendo. Y no solo a nosotros, sino que eh, los demonios ven al Padre y empiezan a acusar y acusarnos a nosotros. Y nosotros pues somos culpables de eso porque cuando nuestro Dios nos manda algo, nos va a dar poder para hacerlo. Entonces estamos manifestando incredulidad. Cuando digo yo no puedo, más bien digamos yo no quiero. Me gusta Eso mucho. es rebeldía. Rebeldía, claro. Me gusta mucho. ¿Qué tal más bien ser honestos ante el Señor, agachar mi cabeza y decir, Señor, me gusta mucho. Necesito ayuda para dejarlo. Yo quiero hacerlo. ¿Cuál es la actitud? Esa es la palabra. La actitud que presentamos ante las cosas que Dios nos demanda. Entonces así estamos haciendo parecer como que Dios es muy duro y exigente.
Así que Mira, es así. solo quiero contar un testimonio. Ah, Lo que yo les digo, hay momentos que uno está como de nota como baja, como que uno sí, y precisamente a veces le agarra a uno el sábado. Y a mí me ha pasado, no mucho, pero me ha pasado, yo lo digo, momentos que no quiero ni recibir sábado cantando alegre y sí, pero sé que ese es el día del Señor, eso lo tengo en mi mente y en mi corazón. Y entonces he visto la mano del Señor, que Él no va a hacer algo si tú no haces tu parte. Yo me siento, prendo el televisor y empiezo a alabar. Hermanos, ese día es el día que yo más canto y me puedo demorar hasta medianoche con el Señor. Y tengo un culto con Él como los días, no como los días cuando estoy, entre comillas, feliz. Entonces, depende de mí darle el permiso de colaborar, de que Él entre. Y quizás yo dije esa noche, en aquella noche dije, ay, voy a cantar tres y oro rápido y ya. No, esos fueron mis pensamientos. Pero yo seguí alabando y alabando. ¿Quién me tomó? El Espíritu del Señor Jesús me acompañó, sus santos ángeles. Y fue una noche que maravillosa. Entonces, ¿qué actitud tengo? De una vez le digo, no, y entonces me voy por allá a hacer algo los sábados o qué. No, puedo estar en mi momento donde estoy baja de nota, donde estoy triste, lo que sea, pero llego acá reconociendo que ese es el día del Señor, como no estoy poniendo un ejemplo, pero pueden haber muchos casos. Por eso lo puse el alimento, por eso lo puse cuando a veces el Señor demanda cosas. Y demanda cosas no es porque Él las necesite, no, es que me está probando, me está sacando lo que hay a flote. Mi suficiencia humana, no necesito del Señor, yo puedo hacerlo sola, yo puedo hacerla sola, cuando yo quiera, como yo quiera. Y entonces el Señor ahí es donde empieza a sacar la escoria que hay en nuestras vasijas, que somos nosotros. Me hace pensar en esto que están hablando, que a veces nosotros, acompañado, de pronto no solo solita la frase, sino acompañada del no puedo, decimos no quiero, porque se supone que nosotros solos no podemos hacer nada, no sé, sin Cristo nada somos y en sí cualquier cosa que querramos incluso hacer no podemos sin la ayuda de Jesús y cualquier cosa que Jesús nos esté brindando una ayuda sobre algo que tengamos tampoco podemos, más si viene de gustos, de cosas que no podemos dejar, no podemos solo, pero muchas veces rechazamos esas ayudas ya mediante una palabra que ya dijo el Señor, una solución que ya dio el Señor, ya mucha espera o ya habló el Señor. Y muchas veces acompañado de ese no puedo, decimos no quiero, realmente en nuestro corazón también está el no quiero, ¿no? Porque nunca vamos a poder nada. Está escondido. Exacto, está escondido y como tú dices que me hizo reflexionar cuando tú dijiste, Cira, que cuando yo lo diga, pero es que empezando que él ya lo dijo, ¿sí? Entonces, el cuando está esperando que tú rapidito obedezcas a esa voz, ¿no? Por tu bien, ¿no? Por tu bien, para no seguir espiritualmente, para no seguir con una aflicción, algo un aguijón, y si es físico, pues peor, ¿no? O algo Obviamente uno no que el puede. Señor te está previniendo que te pueda pasar. Es O que el que ve el también futuro es no el sanar sin Señor. algo. Exactamente, claro, claro. Entonces, esta es la obediencia de ser sincero, ¿no? Yo creo que de pronto uno puede ser sincero y le puede decir al Señor, pero también eso es como mi duda, ¿no? De Pero pronto la Jessy, sinceridad de decir no hay que quiero, ser humildes. eso, por lo menos siendo humildes, no como que no quiero, dámelas, sí, como la forma de decirle que realmente no No queremos, ¿no? quiero. Es diferente. Soy soberbio, soberbia. No quiero y acá me Eso, quedo y eso se llama pataleta. eso, sí, sí. Esta mañana Dios me levantó con un sueño muy bonito, no lo va, solo a la final del sueño va el coro que yo les puse hoy y decía, sé fiel. Yo me desperté y después de que analicé, oré con él, todo. Me acuerdo que yo sigo andando en la casa haciendo cosas, pero sigo hablando con él. A mí no se me olvida porque eso fue lo que yo sentí. Siento que el Espíritu me tomó. Yo le dije, Señor,
yo no puedo, pero yo sí quiero serte fiel. Le dije, ayúdame porque yo no puedo y yo sí quiero siempre mantenerme fiel de parte tuya, del lado tuyo. Vengo, como decía Lucy, a la fuente de poder. Amén. Bien, vamos a seguir. ¿Quién desea leer estos dos parrafitos? Si es tan amable, Yo voluntaria. Gracias. dice, debemos reunirnos en torno a la cruz. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Debemos recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios y al cerciorarnos de su gran amor, debiéramos estar dispuestos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz en nuestro favor. El alma puede elevarse hacia el cielo en alas de alabanza. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales. Y al expresar nuestra gratitud nos aproximamos al culto que rinden los habitantes del cielo. Se nos dice, el que ofrece sacrificio de alabanza me glorificará. Presentémonos pues con gozo reverente delante de nuestro Creador, con acciones de gracias y voz de melodía. Bueno, ¿qué piensan de esos dos parrafitos? Ya son los últimos del capítulo 11. ¿Qué implica reunirse en torno a la cruz y Cristo crucificado ser el tema de nuestra meditación? Implica reconocer de corazón. No lo hemos reconocido de corazón, por eso es que hay incredulidad, por eso es que no creemos a sus principios, por eso es que nos da pereza ponerlos en práctica. Es eso, porque realmente no hemos tenido una experiencia real y verdadera con ese Hijo de Dios que murió allí, que nos compró, que dio su vida por nosotros tan rebeldes y tan malos que somos. Entonces, pienso que a través del tiempo el Señor le permite a uno y a todos los que queremos avanzar, avanzar y estar de parte de Él, le permite a uno que vaya reconociéndolo, que mire cómo murió en la cruz, esa muerte tan ignominiosa, que cómo lo escupían. Ah, ¡wow! Dice uno, no, Dios mío, yo no me merezco tu cuidado, no me merezco tanto de tu amor, no merezco que Él nos dé todas esas, nos da gracia. Él es nuestro Salvador, nos da de su amor, nos da arrepentimiento, nos da perdón, nos bendice con cosas terrenales, ¿sí? Mejor dicho, hasta la vida propia la dio por cada uno de nosotros. Entonces, dice uno, wow, Señor, te reconozco como mi Salvador, sí. Definitivamente tú eres mi gran amigo, mi gran ayudador. Tengo que ir es a ti, Señor, que eres la fuente de vida, la fuente de poder para vencer, la fuente que nos puede dar amor. Entonces, eso es, por eso. Yo contesto con una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debemos reunirnos en torno a la cruz, Cristo y Cristo crucificado? ¿Será que aquí la hermana Helen White nos está diciendo que solamente debemos siempre ir a los últimos eventos de Cristo crucificado? Para mí, sí. O sea que yo debería ir solamente a los últimos capítulos de Mateo, de Juan, de Lucas y Marcos. Yo Pienso que creo que cuando, es bueno, todo el sigue, plan de sigue. redención, porque es que la cruz es todo el plan de redención, su conjunto desde la eternidad y hasta la eternidad, digo yo, ¿no? La vida de Cristo y la vida de Cristo es eterna y
y la vida de Cristo acá en la tierra. Bueno, eso era lo que quería decir. Siga, hermana Luz. Es que reconociendo primeramente esos últimos eventos por los cuales él vivió en carne propia, esos últimos eventos conmueven mucho nuestros corazones. Y cada vez que vemos la vida de Cristo y vemos esos últimos eventos, ¡wow! Dice uno, no, Dios mío, ¿por qué moriste por mí? Y ya después, cuando uno reconoce eso y como que uno siente en el corazón que sí, eres pecador, eres, la condición tuya es esta. Y la palabra lo confirma, sin mí nada podéis hacer. Entonces dice uno, claro, Señor, yo te reconozco porque es que eres el Hijo de Dios, nada menos y nada más que es el Hijo de Dios, el poderoso, el creador que sustenta todo. Entonces, después ya, cuando uno lo reconoce, allá, ya el Señor lo lleva a uno a ir avanzando hacia los otros temas y le muestra la vida de Jesús desde un principio y va recorriendo. Pero todo eso lo hace el Espíritu Santo, eso uno como ser humano, la verdad, ni puede, ni siente ese gran deseo de uno conocerle y entenderle. Es solo el Señor Jesús quien pone todo, hermanos. Es que Él es el que lo pone todo. Nosotros no ponemos nada. Mm. Bueno, yo preguntaba, porque hace mucho tiempo yo he leído esto y le decía yo al Señor y hasta hace poco le decía, bueno, yo voy a la cruz y medito todo lo que fueron momento tras momento, todo lo que empezó a describir Lucy, pero me quedo ahí y eso es rápido, volver otra vez y vuelvo otra vez. Y entonces he aprendido, como dijo Tommy, que no es solamente en ese momento, porque cuando yo voy a Isaías 53, veo que desde antes habían dicho los pasos que él iba a tener cuando viniera a la tierra, cuando él iba a nacer, cómo se iba a derretir su corazón, como está en el Salmo 22. Entonces es maravilloso, me parece, cuando uno profundiza y empieza uno a ir a la Biblia adelante y atrás, cómo todo se había hablado acerca de él, cómo todo se cumplió, cómo todo cuando uno empieza a ver como cordero fue llevado al matadero, guardó silencio. Y quizás en todas esas cosas uno empieza a meditar y a ver su vida tan diferente, su vida a la mía, cómo él en su silencio, a pesar de que le hicieron de todo, él guardó silencio. Y cuánto dista de mí, ¿verdad? Y entonces yo le decía al Señor, así es diferente, porque no solo contemplo Cristo allá arriba y yo acá, no, lo contemplo para ver mi deficiencia humana y la necesidad de Él. Y cómo a través, como hemos venido con los salmos, podemos ver casi todos los salmos hablaban de Jesús como juez, Jesús como nuestro Salvador, Jesús como Cordero, y empezaron a contar toda esa historia. Entonces yo hablaba con el Señor hace poco de algo, de alguien que decía, solo grabarse Mateo 27, le decía, es quedarme como corta, Señor. Y es cuando el Señor empieza a pasearme por la Biblia y empiezo a ver que realmente cada día hay algo más que aprender en la cruz de Cristo, Cristo crucificado, pero alrededor de todas las escrituras porque hablaron de Él antes de que viniera, después de que vino, hasta su pronta venida. Ok, bien. Hay un comentario en YouTube, dice la hermana Yolanda, que hay tres clases, bueno, es que no alcancé a leer en qué momento fue que dijeron esto, pero bueno, dice, hay tres clases de tristezas física, la física, la psicológica y la espiritual. A veces son desequilibrios químicos en el cerebro, dice a veces. Esa de la que habla la hermanita Alcira es tristeza espiritual porque se está rechazando por iniciativa propia el bien que tiene o puede hacer o el amor que nos quiere dar Jesús.
El enemigo se goza porque cuando hay tristeza, porque no hay propósito, hay infelicidad, oscuridad, el semblante está triste, hay amargura, etcétera. A mí también me ha pasado con la hermanita Alcira, me muestra mi escoria. Dice la hermana Doris, hay que reconocerlo desde antes, hay que reconocerlo desde antes de la fundación del mundo hasta nuestros días. Todo lo maravilloso, perdonados y amantes de Jesús. Bueno, ahí hay un texto que es muy conocido y que, bueno, sí se habla, no está en el Espíritu Profecía, dice en la primera Joyas de los Testimonios, volumen 1, dice, sería bueno que dedicásemos 1 hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo, desde el pesebre hasta el Calvario. Debemos considerarla punto por punto y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal. Al contemplar así sus enseñanzas y sus sufrimientos y el sacrificio infinito que hizo para la salvación de la familia humana, podemos fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor, compenetrarnos más profundamente del espíritu que sostuvo a nuestro Salvador. La vida de Cristo es muy amplia, ¿no? Acá mi pensamiento de ese texto es que es como que mantengamos siempre fresca esa parte de la vida de Cristo sin descuidar lo demás, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Hay gente que solo hasta lee el Nuevo Testamento porque piensa que Cristo no está en el Antiguo y que su vida del pesebre al Calvario solo está en el Nuevo, y no es así. En el Antiguo está todo también, en las figuras, en Her- los símbolos, en el santuario. O sea, Cristo es todo, todo en la palabra. Bueno, no sé, Hermanito, ¿qué quieres decir algo? y lo más importante es que si no sentimos ese deseo de escudriñarle, pidámosle a Él que ponga ese querer como el hacer para con su buena voluntad en nuestro corazón de escudriñar todo el espíritu de profecía y la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Y Él le pone a uno, pero siempre y cuando, como les digo, tenemos que ir allá y exponerle el caso, decirle, Señor, no, no quiero leer, no me dan ganas de leer. Entonces, hay que pedírselo. Y si pedimos, pedid, se os dará. Bueno, Entonces, la Pero palabra es que aparte, Lucy, de la lectura que acá Tommy leyó, o Esteban, es la meditación. Y sabe que a veces sucede que leemos, pero mientras leemos tampoco meditamos. y es importante, Elcira, la meditación. Eso Obvio, hay que es hacerlo. importante, Ajá, porque hay con que la mente hacerlo. tú llegas ahí a contemplar al Señor, a Sí, imaginarte qué pasó, sí, todo con sí. dirección del Espíritu Santo. Eso, sí, ¿Y señora. sabe por qué no hacemos eso? ¿Y por qué puede pasar todo el día y nosotros no meditamos en eso? Porque el enemigo está interesado en sacarnos a Cristo de nuestra Sí, mente y de nuestro corazón, a que así eso es. quede lejos a través de los problemas, a través de las dificultades, a través de los ataques, a través de todo, de que la gente vive ocupada, y entonces vienen, cumple, oran, hicieron culto en la mañana, culto en la tarde, yo ya cumplí, estoy ayunando, estoy orando, ya, ¿qué más quiere Dios? No, y es que hay que aprender a deleitarse uno. ¿Y cómo? Lee, pero medite y imagínese. Va a ir imaginándose y uno hablando con el Señor, Señor, uy, pero tal cosa. Eso es lo Así más es, relevante, meditar, leer y meditar. Pero conversando Elcira, con Él. eso, ¿quién pone eso, Elcira? Eso no le sale a uno de uno mismo, ay, No, no. Ese es el Señor que lo va llevando a uno a y través de su Santo Espíritu. Espíritu amén, Santo. sí, así es. Sí, el Espíritu Santo. Bueno, ahí está. Pero quiero volver a Sí, recalcar que siento es, hermanos, cuando nos veamos tan ocupados por dificultades, por dolores, por emoción, estamos tristes, lo que sea, recordemos siempre y digámosle al Señor a través de su Santo Espíritu que nos recuerde que lo que nos quieren quitar de nuestra mente es a Cristo crucificado, que podamos volver
a recordar lo que hemos leído, porque por eso hay que leer. Si dado el caso estamos en una situación como yo la viví tan dura, no podía ni abrir la Biblia, no podía ni leer, no podía, pero lo que me había grabado con el Señor de los pasajes de la Biblia fue como empecé a orar, empecé a citar, a recitar, y ese momento, esas densas nubes empiezan a disiparse. En el momento en que yo esté, hermanos, porque es que a veces nosotros cogemos son oraciones de emergencia. Esa oración de emergencia, créanme, hermanos, no son contestadas. Las preventivas sí. Y en ese momento, cuando usted hace esa oración preventiva, está en una situación dura, difícil, trae a colación la palabra, porque no es solamente un pasaje, es que te lleva a Cristo, que te lleva al poder milagroso, redentor de Él en ese momento. Esas nubes empiezan a ser disipadas. Ya llevo como 2, 3 años que el Señor me cita la palabra, un versículo, y me muestra que yo la recito, la digo, la recito, pero con fe, creyéndola, y suceden cosas en ese sueño. Es como el Señor, cómo lo puede uno guiar en ese momento de dificultad. Estés en el trabajo, estés donde estés, hagámoslo, pero no corramos, hermano, ayude por mí que estoy pasando una situación dura. Hermano, a veces Dios permite que eso suceda, como hoy leía nuevamente Patriarcas y Profetas, lo que le pasó a Moisés, es porque en ese momento Dios quiere volver a probarnos, como pasó con el pueblo. ¿Por qué? Porque estaban a ellos que faltos, todavía les faltaban muchas cositas y ya estaban a punto de llegar a la Canaán celestial. Y así estamos nosotros. Entonces, en esas dificultades hay que aprender a batallar con el Señor. Y recuerdan que yo les comenté de un testimonio de una hermanita de Girardot que el Señor le había mostrado a ella en un sueño de que para espantar todos esos demonios y todos esos conflictos cuando se presentan en casa o fuera de casa, el Señor le dijo a esa hermanita, le dijo, pon himnos, hable el Salmo 91 o el Padre Nuestro. Entonces yo, wow, Señor, bueno, gracias, gracias porque, y mira ahora, tú nuevamente volviendo eso es mi Señor que te pone en el corazón eso, ¿sí? Entonces, cuando se presenten esas situaciones, no lo olvidemos, pongamos signos de alabanza o hablemos el Salmo 91 también, y, y qué, y el Padre Nuestro hablándolo. Y todos esos demonios serán espantados en el nombre de Jesús. Qué bonito, ¿no? Tenemos varias armas para uno poder llamar la presencia del Señor Jesús. Bien, vamos al siguiente capítulo. Bueno, interesante. ¿Qué debe hacerse con la duda? Ese es el título. Bueno, todos los seres humanos pues vamos a tener dudas en algún momento de nuestra vida y con las cosas espirituales. Entonces, bueno, este capítulo es dedicado a la duda. Entonces vamos a leer. ¿Alguien que desee leer? Primer párrafo. Yo, Gracias. muchos, especialmente los que son jóvenes en la vida cristiana, se sienten a veces turbados por las insinuaciones del escepticismo. Hay en la escritura muchas cosas que no pueden explicar, ni siquiera percibir, y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en las santas escrituras como revelación de Dios. Preguntan, ¿cómo sabré cuál es el buen camino? Si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, ¿cómo puedo librarme de estas dudas y perplejidades? Es que Ok. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vaya a Jesús y pregúntele a Él directamente. Estamos en una época de escepticismo, ¿no? Donde nos han cuadriculado la mente y eso nos ha hecho como un bloqueo para poder aceptar las cosas del Señor con sencillez.
El escepticismo, según el diccionario, dice que es una desconfianza o duda de la verdad o de su eficacia. ¿Ok? Una desconfianza o duda de la verdad o su eficacia. Dice especialmente los jóvenes en la vida cristiana. Un joven en la vida cristiana no solamente es de edad. Usted puede tener 70 años y ser un joven en la vida cristiana. Yo pienso que aquí está hablando es del caminar con Cristo, ¿sí? No solamente de la joven como tal de edad, ¿ok? Por eso dice jóvenes en la vida cristiana, no es de edad. Entonces, muchas veces, si nos ha pasado que nos sentimos turbados por insinuaciones del escepticismo. Vuelvo a mencionar, el escepticismo es la duda o desconfianza de la verdad o eficacia de esta. Listo, no sé si quieran comentar algo más. Mira que cuando yo estaba pequeña, em, el esposo de mi hermana Damaris, el esposo de mi hermana Damaris, ahora ella este tiempo está separada de él, pero él iba a una iglesia y una vez mi hermana me dijo, Lucia, alístese y acompáñeme un domingo, pero yo no sabía que me iban a llevar por allá. Cuando veo que empiezan a hablar en lenguas. ¡Hmm! Y chambalaca, chumbalaca, chimbala, no, no, bueno, eso era, y me dio a mí un miedo en mi corazón. Y yo, Señor, cúbreme con tu manto, protégeme, no permitas que estos demonios. Y vino a mi mente cuando mi abuelita, la mamá de mi mamá, decía que esas lenguas, eso no era de Dios. Entonces yo tenía mucha duda, incredulidad, pero yo decía, pero ¿cómo el Señor se va a presentar de esa manera si no se le entiende lo que hablan? Y vea mi Señor cómo me fue enseñando, ya más grande, escuchaba, ya iba más, y ahora ya entiendo, ¿sí? Pero eso fue un proceso, un proceso. Entonces, esa duda era la que yo tenía desde pequeñita. Y, y mi hermana, cuando recordé eso, llegamos a la casa y le dije, oye, Damaris, y le dije, pero ¿por qué usted está creyendo en eso? Le dije, tiene que tener cuidado porque donde usted siga permitiendo eso de acompañar a su esposo a eso que sabemos nosotras, le dije, porque entonces mi abuelita hubiera hablado en lenguas, mi abuelita que era una mujer de Dios y el ejemplo de ella fue eficaz, porque ahorita ella ya está muerta, pero el ejemplo que ella nos dio y en todo el aspecto, en todos sus aspectos, mejor dicho, de la vida de mi abuelita, entonces le dije, entonces ella hubiese hablado lenguas. Entonces mi hermana no me supo responder. Entonces le dije, lo que usted tiene que hacer es pídale perdón al Señor, vaya, póstrese porque eso no es de Dios, Damaris. Y si usted sigue insistiendo, metiéndose ahí, el enemigo sí sabe cómo atraparla y engañarla. Y estar uno engañado es lo peor. Eso no. Entonces ahí va ese caso mío, ¿sí? Pero mi Señor, mira que a través del tiempo Él le va sacando a uno todo eso y le va mostrando cuál es la verdad, gracias a Dios. O si no, hubiese sido engañada. Bueno, hay cosas que no se pueden explicar en la escritura, como dice acá, ni percibir. O sea, eh, no pretendamos pues entenderlo todo. Y el Señor desea es que creemos una confianza con Él y le creamos y le obedezcamos por amor. Después Cuando vendrán a veces, las evidencias. Ujú. cuando a veces me sucede eso, a mí vuelvo y repito porque ya lo he dicho acá, también cito la palabra cuando el Señor le dijo a Pedro, hoy hago cosas que tú no entiendes, pero mañana los vas a entender. Y tanto dudas como perplejidades, pues yo pienso que cada uno ha vivido, si ha estado buscando de corazón al Señor, sí. Hay momentos de dudas, hay momentos de perplejidades, pero
Siempre hay que ir, un escrito está. Y me hace recordar del Salmo 91. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Bueno, vamos a avanzar acá al segundo párrafo. ¿Alguien desea leer? Como fue cortico el otro, pues yo leo esto. Sí, por favor, gracias. Dios nunca exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe, su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra. Todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencia, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. Ok. Miren que hay dos cosas. Una cosa es evidencia y otra cosa es demostración. ¿Ok? Dios siempre da evidencias. Tenemos amplias evidencias, pero el corazón escéptico quiere demostraciones. Las demostraciones son egoístas. Las demostraciones no van acompañadas de fe, porque una demostración es algo que el yo exige, que mi propia Pero naturaleza esas exige y demostraciones, Tommy, puede ser algo sobrenatural que uno pide, o sea, como algo que uno diga, uy, sí, o sea, sí, como algo que uno dice, mire, algo imposible y mire, pasó así, ¿sí? es que yo lo veo es como que, no sé, hagamos un ejemplo de algún tema. Tommy, el ejemplo que le estoy Eso. poniendo de hablar en lenguas. Hablemos eso porque eso eh, 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 Ok. he visto en varias Ese personas que ejemplo, ese creen en ejemplo, ese eso. ejemplo. Entonces pongamos ese ejemplo que es bien claro. Bueno, hay gente que cree que cuando una persona se para en el púlpito a hablar cosas extrañas, ese es el don de hablar de lenguas, ¿no? Entonces, muchas personas que están acostumbradas a sus cultos, pues cuando uno le muestra el verdadero don de lenguas, porque el don de lenguas sí existe, es real, es un don del Espíritu Santo. Entonces, de pronto la persona dice, bueno, pero demuéstreme que eso que estamos practicando en mi iglesia es del demonio. Demuéstreme. No, Dios no da demostraciones, pero sí da evidencias. ¿Cuál sería una evidencia de que eso no es lo correcto? Pues mostrándole en la palabra cuál era el verdadero don de lenguas que manifestaron los apóstoles. Dios sí dejó evidencia, Y si te pero dicen a ti, y si te dicen a ti, pero vea, al punto que allá en mi iglesia hablamos en lenguas, sanamos, muchos enfermos, paralíticos se han levantado, ¿tú qué dices? Y hablamos del futuro. Mire que no vaya. Hay otra gente dice, no, es que está diciendo por medio de ese idioma que no vaya y no se presente a X porque le puede pasar algo, ¿sí? Ellos mismos, ¿sí? Pero esas demostraciones no, eso no es de Dios. Y por ahí eso, tú qué dices, escrito está. claro, es que ahí es donde hay que buscar, porque uno puede decir, no, eso no es cierto, porque la persona y el enemigo nos ha enseñado a demostrar, o sea, demuéstreme. No, hay evidencia y yo le muestro la palabra. Entonces debo buscar un texto, una situación, algo que pueda ver la persona. Mire, ahí está en la Biblia. Esa es una evidencia. Pues la Entonces, evidencia Yo ahí en podría ese caso, decirle, Tommy, que una evidencia es cuando el hermano Ron Wyatt encontró, digamos, donde se encontró, donde fue la calavera, debajo de esto, todo lo que él fue encontrando de las ruedas del Mar Rojo, todas esas son evidencias que el Señor deja. claro, sí, sí. las evidencias son cosas que ya el Señor dejó, que ya hizo sobre ese punto.
Las demostraciones cuando yo exijo que me lo muestre a mí ahora, ¿sí? Ya, Pero eso va ¿sí? acompañado de esas demostraciones, algo sobrenatural, que es que la gente quiere como quedar impactada, como, uy, sí, Porque está basada en las emociones. Entonces, exacto. ahí está el asunto, ¿sí? Bueno, es que es curioso porque yo estaba pensando en un caso de Ron Wyatt. Cuando él estuvo buscando el desierto del Sinaí, perdón, en la montaña del Sinaí y la zona donde acamparon los israelitas y el cruce la parte donde se cruza el Mar Rojo, toda esa zona, la verdadera, porque la que ahorita hay turística, esa no es. Dios le mostró que ese era el sitio. A él lo encarcelan, porque en esa época, pues, no era fácil entrar a Arabia Saudita, eso queda en Arabia Saudita. Y a él lo estaban acusando de espionaje, una dura prueba para él. Estaba con sus dos hijos, lo encarcelaron a él y a sus dos hijos por varios días. Y bueno, él después vuelve allá a esa zona y vuelven y lo encarcelan. Y entonces él se dio cuenta que el traductor no le estaba traduciendo lo que él decía totalmente, estaba amañada la traducción. Entonces se estaba metiendo en problemas, porque lo citaron a un juicio. Imagínense un juicio donde el único que habla inglés es él y el resto habla árabe y los demás no hablan su lengua. Pues sí, señores, que la historia cuenta que él pidió al Señor que lo ayudara en ese momento para poder salir libre de esa situación, ya que el traductor estaba amañado y no le estaba traduciendo bien lo que él estaba diciendo, de lo que lo estaban acusando de espionaje y todo eso. Y entonces él pidió que por favor el Padre le ayudara, al Espíritu Santo, y entonces él empieza a hablar en inglés. Y toda la corte de los árabes le empiezan a entender en su propio idioma árabe. Es algo impresionante que él vivió. Y los árabes le dijeron, no sabíamos que tú hablabas árabe. Ron Wyatt les dice, no, yo no estoy hablando árabe, yo no sé árabe, yo estoy hablando en inglés. Los otros, pero te escuchamos y te entendemos en árabe y todo eso fue una cosa que todos se conmocionaron ahí, ¿qué está pasando? Y él siguió hablando y él les contó la verdad de su misión, de todo lo que él iba allá, que no era espía, le pudo contar y el traductor quedó en ridículo, pues porque él estaba haciendo mal. Y ese es el don de lenguas verdadero. Es para entender, no es para Exactamente. confundir. Entonces, bueno, ahí está un ejemplo, ¿sí? Y una evidencia, Tommy, eso es una Una evidencia. evidencia que ya Y alguien lo eso, vivió. eso, y los apóstoles lo vivieron porque cuando ellos Ujú. empezaron a hablar en lenguas, el Espíritu Santo se mostró ahí. Y ahí Sí, habían árabes, habían, mejor dicho, estaban casi de todo el mundo, griegos. Entonces ahí tenemos esa evidencia, o sea, que el don de lenguas no es como el falso don de lenguas que nos quieren enseñar ahora así y es. que están engañando a mucha gente con eso. Entonces, ojo con eso, hermanos, porque eso no es de Dios, ese es el don de lenguas falso que nos quieren, y es que Sí. quieren hacerle creer que el Espíritu Santo está ahí, pero no. Entonces, sí, señora. Entonces, esta frase es la clave. Miren, nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Sí, porque eso ya es como, uno a veces es grosero con Dios. O sea, uno le dicen algo y realmente uno quiere una demostración sin haber siquiera buscado las evidencias, ser humilde, decirle, Señor, pues a mí me cuesta creer eso, ¿no? Muéstrame evidencias, Señor, en la palabra y Él te las va a dar, no hay problema. Pero mira, Tommy, algo que me llamó la atención. Siempre yo últimamente he entendido eso. Bueno, siempre lo había leído, pero es que lo estoy viviendo. Es que Dios usa hasta los inconversos para hablarte.
Y entonces estábamos en una clase del gimnasio este viernes y la instructora estaba hablando y estaba hablando, quizás Dios te está hablando hoy, yo no sé ella por qué salió hablando así. Y yo me quedé como mirándola, pero ella seguía así, ¿me entiende? Y ella decía, y quizás Dios te está dando las señales, pero quizás Dios está que se la muestra, pero tú eres el que no la has querido ver. Entonces decía, dile a Dios ella salió así, literal, fue algo que yo me quedé como mirándole, fue como risa, porque yo dije, Dios mío, tú usas definitivamente como usaste a la burra de Balaán, usas a quien sea. Y entonces dice, entonces el problema somos nosotros debemos pedirle a Dios que nos permita ver esas señales o ver ahorita voy a esto, esas evidencias, porque Dios las pone ahí, pero con este corazón duro, nosotros de verdad no vemos muchas evidencias que Dios deja para nosotros, para en medio de la dificultad, la oscuridad, lo que estemos viviendo. Dios hace rato nos ha venido contestando. Somos nosotros que tenemos como esas escamas que no hemos podido ver. Entonces, esta también ha sido una oración que le dio el Señor, sí, ayúdame siempre a ver cuando tú me hablas, cuando tú usas, a quien sea, porque a veces uno dice, no, pero es que Dios cómo me va a usar va a usar ese pagano para hablarme a mí. No, ¿qué le pasa? Escrito está, hizo con la burra de Balaam, lo hizo, el Señor lo hace. Bueno, hermanos, yo, qué pena, tengo una pregunta aquí, confundida estoy con todo esto. O sea que si fuera don de lenguas de Dios, como dijo la hermana Lucy, creo, eh, o la hermana María Doris, no sé cuál de las dos es que las confundo. Este, Lucy, Lucy, bueno, hermana Lucy, hermana Lucy, si fuera, o hermanos todos, si fuera don de lenguas de Dios, todo el mundo entendería, así como cuando los apóstoles, ¿cierto? Que habían de todas las naciones, pero entendían todo lo que se decía, ¿sí? No sé. Así es, sí, pero hablando en tu propio idioma, otra persona que no habla tu idioma te entiende a ti en su propio idioma, ¿sí? Entonces, tú hablas español, vas a hablar algo que necesitas si el Señor te da don de lenguas. Tú sigues hablando en español y le estás hablando a alguien que habla solamente inglés. El que habla solamente inglés te va a entender a ti todo. Él lo va a escuchar en inglés, pero tú sigues hablando en español. Ese es el don de lenguas. ¿Se entendió? Ah, ok, hermano, sí. Sí, sí, hermano, sí, así lo había entendido, pero estaba como que sí, Yeah. no sabía si sí o no. Muchas gracias. Tú sigues hablando normal, no hay nada, ¿sí? A tus ojos, tú sigues hablando con tus propias palabras, tal cual como hablas, pero la otra persona tiene otro idioma diferente al tuyo, te entiende en su propio idioma, como si tú le estuvieras hablando en ese idioma. Es eso. Esa es una traducción en tiempo real hecha por el Espíritu Santo. Amén, sí, es el Espíritu Amén. Santo. Sí. Tommy, qué bonito que tocáramos como un pedacitico de eso, eh, donde la Biblia explica que estaba hablando, no recuerdo si fue, bueno, no recuerdo quién fue de ellos que él empezó, ¿sí? A hablar y todos los griegos, árabes, turcos, de todas las naciones que estaban allí con ellos, y ellos quedaron sorprendidos, ¿sí? Porque Sí, eso, entendieron. Antes, eso, eso mismo preciso la hermana Lucy dijo, buscar pasajes la hermana Lucy, la hermana Doris dijo, buscar pasajes en la Biblia en donde ellos, los discípulos, enfrentaron situaciones similares. sí, Hechos 2, ahí está. Hechos 2 en el derramamiento del Espíritu Santo, el primer don que reciben ellos es el de lenguas. Eh, a ver, a ver, aquí. Y Pedro les dijo, ahí arribita, y Pedro les dijo, sería Pedro, es que no recuerdo muy bien. Sí, fue Pedro. Estoy buscando. Bueno, podemos seguir y mientras buscamos. Bueno, Yo puedo decir algo, lo que sí, más me claro. gustó de esa parte y
de lo que se ha hablado es que está claro que lo que Dios hace es como para que la verdad salga a la luz y no confundir como lo que quiere hacer el diablo con las personas, ¿no? Porque yo no sé por qué yo siempre en mi vida decía, no, que el don de lenguas y decían, es que no sabemos, es un lenguaje angelical. Y yo decía, pero no puede ser el don de lenguas así, yo creo que todo el mundo va a tener que entender. Y pues en esa época, la verdad, siendo muy sincera, yo escuché eso cuando yo estaba pequeña y decían, y también yo conocí acerca de la historia pues que contó mi mamá y yo decía, eso no puede ser así, porque yo creo que si Dios va a dar como, no sé cómo decirlo, como ese don, ¿si me entienden? O los hijos de Dios vamos a tener que entender, pero no va a tener que ser como, digamos, por decirlo así, un idioma extraño para nosotros. Entonces me parece bonito que se recalque que los dones que da Dios o los actos que Dios pone en nuestra vida es para que podamos ver la verdad y asimismo enseñarla, no para confundir a la gente como lo hace el diablo. Sí, Está en Hechos ya, 2, aquí está. 4 en adelante. Sí, señora. Ahí está, ya. Gracias. Dice, había judíos, vamos a leer desde el 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Voy a cambiar lenguas por idiomas porque eso es lo que está allí. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro idioma? No es un idioma extraño, porque le están entendiendo. Dice otra de la pregunta, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma, en la que hemos nacido o en la lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas. ¿De qué están hablando? De las maravillas de Dios, o sea que les están entendiendo, no son idiomas extraños. Bueno, ahí está. Es el texto que se usa para demostrar cuál es el verdadero don de lenguas. Bien, seguimos con otro más. El Sira, perdón. El Sira, entonces eso lo encontramos es en Hechos, Hechos de los Sí, Apóstoles, 2, Dos. 4 eso, ajá, hasta el sí, 13 más o menos, porque dice que eso. estaban llenos de mosto, o sea, se burlaban de ellos también. Bueno, gracias a Dios, esto es una evidencia contundente para que nos aferremos a esto y en el momento en que en cualquier momento se nos presente, rechazar, porque muchas veces, Pero es que vuelvo y digo lo que les estaba diciendo y quizás no quedó como por lo que conté el testimonio, pero sí es importante que Dios de verdad haga ese milagro en nosotros, que nosotros podamos ver las evidencias, porque a veces el sí, enemigo logra captarnos y quedamos más en las dudas que en las evidencias que el Señor nos está dando. Y esto no va solo para las cosas así como solo espirituales, sino a veces en las dificultades de nuestra vida, porque a veces vemos que, ay, pero el Señor no me contesta, yo no lo escucho, pero es que me dejó sola, pero es que mire, y entonces yo no sé, pero hace rato el Señor viene hablándole y dejándole una evidencia, pero somos nosotros por la duda, la incredulidad, que tampoco podemos ver esas evidencias. me llegó a la mente Bien. que la Biblia dice que aún a sus escogidos se engañará, pero para mí este tema que se ha tomado hoy, gracias al Si Señor fuere Jesús, posible, es una si fuere evidencia. posible, dice.
Sí, sí, Si fuere posible, por eso le digo, si fuere posible es porque no todo está perdido, pero te digo, así como a Pablo se le cayeron sus escamas y como todos, cuando yo conocí el Evangelio, yo sentí que una venda me la quitaron de los ojos y vi una luz grande. Es eso mismo. ¿Quién hace todo eso? El Señor a través de su Santo Espíritu. Hasta en eso nos ayuda, o sea, en todo. Estamos dudando, ayuda a nuestra incredulidad. Estás dejando evidencias. Uy, no puedo ver, o sea, tengo ese problema. Pero no es pasearnos en la duda y que Satanás gane terreno en nuestra vida. Bien, seguimos con el siguiente parrafito. Querida esposa. Es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter de las obras del infinito. Para la inteligencia más perspicaz, para el espíritu más ilustrado, aquel santo ser debe siempre permanecer envuelto en el misterio. ¿Puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? ¿Puedes hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso? Ello es alto como el cielo. ¿Qué podrás hacer? Más hondo es que el infierno. ¿Qué podrás saber? Y el siguiente, por favor, que habla exactamente de lo mismo. El apóstol Pablo exclama: Oh profundidad de las riquezas, así de la sabiduría como de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e ininvestigables sus caminos. Mas aunque nubes y tinieblas están alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Podemos comprender lo suficiente de su trato con nosotros y los motivos que le impulsan para discernir en él un amor y misericordia sin límites, unidos a un poder infinito. Podemos entender de sus designios cuanto es bueno que sepamos, y más allá de esto debemos seguir confiando en su mano omnipotente y en su corazón lleno de amor. Entender a Dios es imposible para nosotros como seres humanos. Lo que está diciendo acá nosotros no podemos comprender plenamente cómo es que obra Dios, por qué lo hizo. No. Él nos da evidencias, podemos entender hasta cierto punto, y ese entendimiento va, digamos, y ampliándose conforme tú camines con el Señor. Pero de ahí a llegar a entenderlo plenamente, no, eso no es imposible. Y a veces, y esa es una trampa también del enemigo que intenta persuadirnos a cosas así como de entender el carácter de Dios, entender la deidad, cosas que no, hay cosas que Él debe permanecer en el misterio. Eso es lo que lo hace hermoso también, ¿sí? No, y conocer a Dios, hermanos, por la eternidad vamos a estar conociéndolo. Aquí solo tenemos una parte, nomás ínfima, pero sí podemos vivir los motivos por los cuales Él obra y que sabemos que sus motivos es el amor. O sea, algún pensamiento acerca de eso. Sí, en mi experiencia, por eso vuelvo y les digo lo que les dije al final del otro párrafo, en mi experiencia y lo concluyo, dejé de tratar de entender a Dios en todo lo que me pedía, porque le trataba de encontrar lógica humana y finita, y a Dios pues no se le puede entender, a Dios hay que creerle y obedecer, viene como consecuencia de que yo le crea. Y aprendí y espero que el Señor me siga ayudando es, una vez pide algo, ejecuto, avanzo, porque me he dado cuenta que si empiezo como a tratar de analizar y a titubear, le doy ventaja al enemigo. Yo sé, y dentro de muchas cosas que he vivido con el Señor, el haber salido de Bogotá, sí, a una tierra que no conocía, pero sabía que esa era la voluntad, que había llegado el momento de una oración que yo pedí. Yo creí que iba a ir hacia una tierra donde hubiese familiares, gente que yo conociera. No, esa fue la voluntad del Señor. Cuando en lo personal yo lo hablo, veo lo que está y lo que todavía falta por acontecer. Cada día, aunque le agradezco por mí, me angustio también por los demás. Y digo al Señor, Dios mío, o sea,
¿dónde no vas a parar un poco esto? ¿Vas a dejar avanzar más? O sea, esa es mi oración cada vez que veo los avances. Entonces, en mi experiencia, sí, aprendí a no cuestionar sus designios, no cuestionar su voluntad, avanzar por fe, porque en un tiempo me estaba volviendo 8, mi cabeza, como dice Carito, me estaba explosionando y estaba tratando de entender. Eso fue hace mucho tiempo, casi recién llegaba al Evangelio, pero pude comprender que no, esa no es mi tarea, porque un día el Señor me dijo, ese no es tu problema es que no me creas. Y entendí el cómo es del Señor. Él siempre quiere lo mejor para nosotros y tiene planes para nosotros. Pero el problema mío es no creerle. Entonces, a veces, porque no es fácil, le digo al Señor, ayúdame en credulidad porque hoy siento que mi fe está flaqueando. Y es mi fe y yo quiero tu fe. Ayuda mi incredulidad. Bueno, muchas gracias por ese consejo. Yo creo que todos necesitamos aprender y yo sobre todo, a no estar perplejo tratando de entender al Señor. Es imposible. Es mejor Yo recuerdo, Tommy, seguir sus cuando yo llegué a la instrucciones. iglesia, el Mm. pastor Henry Beltrán, a mí, todos son pasos. El pastor Henry Beltrán me decía a mí en ese momento, hermana, usted cuestiona a Dios. Y entonces yo le pregunté al pastor, y si es malo, ¿por qué me contesta? Él no supo qué contestarme. Pasaron el tiempo y Dios me dijo, es como el niño cuando está empezando a creer, a crecer y le pregunta a Dios por qué, a la mamá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya llega el momento donde la mamá se exaspera, ¿verdad? Porque a todo es ¿por qué? ¿Por qué? Pero no hay una respuesta a la cual satisfaga al niño. Pero el niño ya no debe seguir siendo niño. El niño debe ir creciendo. Sí, eso es lo grave. Entonces, si yo no he ido creciendo en el Señor, ya a otro nivel el Señor ya no me va a permitir. Y ahí es donde empieza que mi cabeza se me va a explosionar si yo continúo con lo mismo del por qué. O soy como un niño y estoy tomando leche, o ya entendí que llevo tantos años en el Evangelio, he debido haber caminado con Jesús, haber crecido con Él, y hoy entender que ya no hay tanto cuestionamiento, sino con mi experiencia, que lo que Dios decida en mi vida, elija para mi vida, es lo mejor. Y el mejor lugar donde yo puedo estar es donde Dios me ubique. Lugar del mundo, como dice el himno, a los pies del Salvador. Amén. Bueno, no sé si quieran comentar algo más. Para finalizar, leamos terminamos con este tópico. Dice, la palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección y otros muchos asuntos que se presentan en la Sagrada Escritura son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o siquiera los entienda plenamente. Pero no tenemos motivo para dudar de la palabra de Dios porque no podamos comprender los misterios de la providencia de Él. En el mundo natural estamos siempre rodeados de misterios que no podemos penetrar. Aún las formas más humildes de vida presentan un problema que el más sabio de los filósofos es incapaz de explicar. Por doquiera se ven maravillas que superan nuestro conocimiento. Debemos sorprendernos de que en el mundo espiritual haya también misterios que no podamos sondear. La dificultad estriba únicamente en la debilidad y estrechez del espíritu humano. Dios nos ha dado en en las Santas Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino y no debemos dudar de su palabra porque no podamos entender los misterios de su providencia. Bueno, eso para los que hemos sido cuadriculados y hemos tenido como esos problemas de creerle al Señor, ¿no? Ciertos temas. Hay temas que definitivamente pues son misterios, no podemos entenderlo todo. Pero sí que lindo las cosas que el Señor nos ha revelado
pues son para sus hijos y debemos espaciarnos en ellas. Y esa es la forma en cómo vamos conociendo a un Dios maravilloso. Si tenemos esa plena confianza de que todo lo que hace Dios es por amor, pues qué preocupación vamos a tener de entenderlo todo, si a la final es porque Él nos ama. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Yo No sé digo si que sí. cuando habla, dice de la regeneración, que es el nacer de nuevo, es un misterio, ¿no? Y cuando uno se mira aquellas cosas malas que uno venía practicando, aprendidas, heredadas, hábitos, y un día X, porque uno ni siquiera sabe qué día usted empezó a dejarlos, uno se queda impresionado. Y yo creo que uno debiera también meditar mucho en eso, de ese poder de Dios en la vida de uno. Y cuánto más está dispuesto en nuestra vida a ayudarnos con nuestro pecado, con nuestras debilidades. Pero de verdad es como devolverme al comienzo que empezó este escrito. Pero somos nosotros con nuestras actitudes que lo limitamos. Somos nosotros los que le decimos al Señor, usted hasta aquí llega. No, yo no, esto ya es demasiado grande para mí, no quiero. Déjeme así. Hay algo que me llama la atención acá, que dice, no tenemos motivos para dudar de la palabra de Dios, porque no podamos comprender los misterios. Y se me vino algo en la cabeza cuando en nuestras dificultades y quizás en nuestras luchas no hemos podido superar, cuando el Señor nos dice, no te digo que avances, y empieza en nuestra mente una cantidad de dudas. Y sabe que esas dudas empiezan porque me fijo en mí misma y cuando yo me veo, pues claro, yo veo que yo no puedo. Pero el día que yo deje de fijarme tanto en mí y fijarme en Jesús, comprender ese milagro, ese poder, porque, porque de Él es el poder y de Él es la gloria, en la cual quiere glorificarse en nosotros. Y somos nosotros los que al fijarnos en nosotros mismos, impedimos que Jesús se manifieste con su Santo Espíritu, con todo el poder, para la honra y la gloria del Padre. Es hora de orar. Si alguien desea orar para finalizar y comenzar una nueva semana, y puede hacerlo. Yo, Ok, hermana Lucy. bueno, entonces los que podamos postrarnos de rodilla ante la presencia del Señor, hacerlo de una. Bueno, excelentísimo y misericordioso Padre que moras en las alturas de los cielos, dándote las gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por enseñarnos y dejar esta evidencia de que este don de lenguas solo lo das tú. Gracias por afianzarnos en esta verdad. También, Señor, por cada uno de los que estamos acá, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo. Quita, Señor, echa fuera este espíritu impuro de duda. Lo ato en el nombre de Jesús y lo echo a lo profundo del abismo, Señor, porque allá es donde merecen estar ellos, para que no hagan daño a los seres humanos en esta tierra. Gracias porque nos das, Señor, la vida. Gracias porque aumentas nuestra fe. Gracias porque eres nuestro alto refugio. Gracias porque eres nuestro Salvador personal. Gracias porque pone en cada uno de los que estamos aquí presentes en la verdad os hará libre como en el mundo entero, a todos tus hijos. Pones ese deseo del querer como el hacer para seguir, Señor, escudriñando tu palabra y meditándola. Permítenos entrar en esta experiencia al 100%, Señor, para que reconozcamos de que nuestra condición es pecaminosa y que sin ti
Sin ti nada podemos hacer. Muchas gracias porque nos das tu bendición y tú nos santificas en este día. Así está escrito en tu palabra, que cada sábado que nos reunimos, tú eres el que santifica. Gracias, Señor, por esta gran bendición. Ahora te pedimos en esta nueva semana que seas tú, Señor, dándonos de tu Espíritu Santo. Ven y mora en cada corazón aquí presente y ayúdanos para que avancemos, Señor, de la mano contigo. Perdona y borra nuestros pecados, Señor. Perdona esta rebelión que hay en cada uno. Señor, quita este espíritu de rebeldía que hay en cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y danos de tu Espíritu Santo para que Él nos guíe, Señor, en este caminar. Que cada día tú estés en el corazón y en nuestra mente. Toma nuestras voluntades, tómalas, Señor, te las entregamos para que hagas tú conforme a tu voluntad y sumisos y obedientes podamos ser verdaderos representantes tuyos. Muchas gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Esperamos en ti. En el nombre de Jesucristo, hágase conforme a tu voluntad. Amén.